respeto y reconocimiento, ¿sí? No dice que honrar sea tener aprecio, sea tener respeto o reconocimiento, sino la demostración de ese aprecio, la demostración de ese respeto, de ese reconocimiento. Y Jesús lo dice de esta manera, ¿sí? Que la honra es una acción y que esa demostración tiene que ser de aprecio, de respeto y reconocimiento. Y Jesús lo dice de esta manera: el pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Nosotros podemos honrar de labios, pero de nuestro interior, de nuestro corazón, estamos lejos. Pues en vano me honran, dice Jesús, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y analizando esto, hoy en la tarde, estudiando un poco más a fondo, me di cuenta que esto es una realidad hoy en día dentro de las iglesias, no solamente dentro de las iglesias, sino dentro de la sociedad. Uno mismo se da cuenta que ya dentro de la primera sociedad conformada como es la familia, los hijos no honramos a nuestros padres, no los respetamos, no los valoramos, hasta incluso no honramos a las autoridades civiles, no honramos incluso a la autoridad máxima que es Dios, la autoridad suprema por encima de todo. Ni siquiera honramos a nuestras autoridades eclesiásticas. Estas autoridades eclesiásticas son aquellas personas, ministros, líderes, pastores, que están dentro de la iglesia. Y hoy en día cuesta, y es una realidad, ¿verdad? Es una realidad de lo que vemos, de lo que estamos en la iglesia, lo que podemos observar dentro de esta sociedad, de este sistema, que la honra se está perdiendo. Solo honramos cuando nos conviene, solo honramos cuando necesitamos un reconocimiento, o honramos cuando queremos que nos reconozcan, que nos eleven a otro nivel, que tengamos una posición. Pero no es así, debemos honrar en todo tiempo, ¿sí? ¿Y a quién debemos honrar? ¿A quién debemos honrar? Y en primer lugar, debemos honrar a Dios. A Dios en primer lugar, sobre todas las cosas debemos honrar a Dios, ¿sí? Ahí tú que me estás escuchando del otro lado, ¿a quién debemos honrar? Pregúntate esto. Y en primer lugar debemos honrar a Dios, a la autoridad suprema, a la autoridad máxima, ¿sí? Malaquías 1:6 dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. En primer lugar, honrar a Dios sobre todas las cosas. En primer lugar, si honramos a Dios, vamos a honrar lo demás. Si tú no honras a Dios, no vas a honrar a tus padres. Si tú no honras a Dios, no vas a honrar a las autoridades civiles. Y si tú no honras a Dios, no vas a honrar a las autoridades eclesiásticas dentro de la iglesia. Todo empieza por Dios. Todo empieza por el Padre. Porque si tú no lo honras a Él, no vas a honrar a nadie. No vas a tener respeto, ni admiración, ni valor sobre otras cosas. Y en segundo lugar, honrar a los padres, ¿sí? Recordemos que en primer lugar es honrar a Dios y en segundo lugar honrar a los padres. Efesios 6, de 2 al 3, dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Primer mandamiento con promesa. Primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Para que te vaya bien y sea larga tu vida sobre esta tierra. Wow, es impresionante, ¿verdad? A veces nos cuesta, muchas veces nos cuesta honrar, respetar a nuestros padres. Nos
cuesta muchísimo como hijos de Dios también honrar también a nuestro Padre, porque cada día le fallamos, cada día hacemos cosas que a Él no le agradan, y nosotros mismos muchas veces no honramos a nuestro Padre Celestial, incluso más no honramos a nuestros padres terrenales. Muchas veces nos enojamos con nuestros propios padres porque ellos nos piden algo y nosotros ya saltamos, nos enojamos muchas veces, ¿sí? Pero Dios dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, ¿sí? Es un primer mandamiento con promesa, dice la Biblia, para que nos vaya bien en todo, para que tengamos larga vida en esta tierra y nos vaya bien, ¿sí? Si demostramos aprecio, respeto y reconocimiento, ¿sí?, a nuestros padres, Dios promete que nos va a ir bien, ¿sí?, porque es un mandamiento con promesa, ¿sí? Vamos a tener una larga vida. Y hoy en día es una realidad terrenal y una realidad espiritual muy dura, y que Satanás se está tomando de esa autoridad porque le damos permiso, ¿sí? Le damos permiso a Satanás en nuestros hogares, le damos permiso a Satanás en nuestras vidas, donde él está destruyendo hoy en día, está atacando con todo a la familia, ¿sí? Él está atacando con todo a los hogares, y tenemos que tener discernimiento, tenemos que estar atentos, debemos estar alertas, ¿sí?, por lo que está pasando en nuestra casa, en nuestros hogares, porque es una realidad. Satanás va con todo. Él no está jugando, él va directo a hurtar, matar y destruir. Sí, es lo que quiere destruir la familia, es lo que quiere destruir es a la humanidad de Dios, a los hijos de Dios, porque la odian, ¿sí? Y lo que hace es separar a los hijos de los padres y a los padres de los hijos, y Satanás sabe que si provoca la destrucción de una familia, va a saber que los hijos se van a ir de casa, los padres se van a separar, esto, aquello va a pasar, y ahí donde los hijos no van a empezar a honrar a los padres porque vos hiciste esto, vos hiciste aquello, es porque Satanás se está metiendo dentro de las casas. Le estamos abriendo las puertas, le estamos dejando entrar a Satanás a nuestra propia casa, y él está haciendo desastre en muchas familias. Pero hay una promesa también. Dice que Dios hará volver el corazón de los hijos a los padres, y el corazón de los padres a los hijos, ¿sí? Aunque Satanás en este tiempo destruya los hogares, destruya las familias, los hijos estén por un lado, los hijos por el otro, estén una semana estén con la mamá, una semana estén con el papá, ¿sí? Eso es lo que quiere Satanás, ¿sí? Eso es lo que quiere Satanás, que la familia esté destruida, Pero llegará el tiempo, ¿sí?, en que Jehová de los ejércitos hará volver el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Es una promesa también, ¿sí? Así que a ti que estás del otro lado, si me estás escuchando, si todavía tienes a tus padres vivos, honralo, respetalo, ayudalo, porque ellos, cuando tú eras bebé, cuando tú eras un niño, incluso ellos te cuidaban, te vestían, te daban de comer, y ahora que ellos están viejitos, tú también lo puedes hacer. Tú también los puedes cuidar, los puedes valorar, los puedes respetar, ¿sí? No importa si eran malos padres, eran conflictivos, eran malos muchas veces, pero honrarlos, porque es una promesa, es un mandamiento de honrar a nuestros padres a pesar de todo, ¿sí? Y en tercer lugar tenemos a las autoridades civiles. Honrar a las autoridades civiles. Recordemos que en primer lugar es honrar a Dios, la autoridad suprema. En segundo lugar, honrar a nuestros padres. Y en tercer lugar, honrar a las autoridades civiles. Y qué difícil hoy en día también honrar, ¿sí? Respetar a las autoridades civiles. Cuando hablamos de autoridades civiles hablamos de los gobernantes, los presidentes, los policías, honrar así a las personas de profesión, ¿sí?, a los que están en la seguridad, ¿sí? Yo les hago una pregunta acá, ya que estamos. Ustedes cuando están en el centro y
y ven a una persona uniformada, ustedes saben que deben respetarlo, ¿sí? Ustedes saben que si esa persona está uniformada, ¿sí? Y está cerca de un semáforo, vos vas a respetar el semáforo, vas a respetarlo, vas a esperar que se ponga en verde para avanzar, ¿sí? No vas a pasar en rojo, porque si pasás en rojo puedes ocasionar un accidente, ¿sí? De esa forma debemos honrar, ¿sí? Respetar, ¿sí? Todas las señales de tránsito, todo lo que los carteles que vos ves es porque debemos honrar, ¿sí? Porque eso está por precaución, está para que no nos pase nada, para que no tengamos consecuencias. De ese mismo modo, ¿sí? Primera de Pedro, ¿sí? Capítulo 2, versículo 13, 17 y 18. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. La palabra dice, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Sí? Someternos, ¿sí? A toda institución humana, a toda institución civil, ya sea un rey, como un superior, un presidente, un gobernador, un intendente. Amarlos, ¿sí? Temer, ¿sí? Honrarlos, ¿sí? Con todo respeto. A pesar de que sean malos o a pesar de que sean buenos, siempre debemos honrarlos, ¿sí? Porque debemos tener aprecio, respeto y reconocimiento, ¿sí? A todas nuestras autoridades en las distintas áreas de nuestra vida, ¿sí? Como decía, a los gobernantes, a los maestros, a los profesores, a los jefes, a los policías, a los médicos, e incluso, ¿sí? A las personas que son difíciles de soportar, hasta muchas veces en el trabajo, ¿sí? Debemos honrar a nuestro jefe, ¿verdad? Debemos honrar a nuestros jefes, a nuestros superiores, ¿sí? Y en cuarto lugar tenemos a honrar a las autoridades espirituales, ¿sí? Recordemos a los que se están conectando, a los que están escuchando en este momento, que estamos hablando del poder de la honra, ¿sí? Del poder de la honra, de que honrar es respetar, es admirar, tener respeto hacia la persona, lo que es su esencia. Y estamos hablando de distintos puntos en esta tarde de lo que es la honra. Y en primer lugar debemos honrar a Dios, en segundo lugar honrar a nuestros padres y madres, y en tercer lugar honrar a las autoridades civiles, y en cuarto lugar tenemos honrar a nuestras autoridades espirituales. Honrar a nuestras autoridades espirituales, ¿sí? Y vamos a leer la palabra nuevamente, Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Honrar a nuestras autoridades espirituales, reconocer y estimar la paternidad, pastores y líderes. En estos días en el discipulado de líderes estuvimos hablando en nuestro cuarto libro, ¿sí? De reconocer a las autoridades eclesiásticas, de conocer a los padres espirituales, de reconocer a los líderes, a los pastores, ¿sí? Así como Dios pone, Dios quita. Así como Dios pone autoridades civiles, sociales en la vida, Dios también pone autoridades espirituales, ¿sí? Autoridades que Él establece dentro de un lugar, dentro de una comunidad religiosa, ya sea una iglesia. Son autoridades espirituales y no son puestas por los hombres, ¿sí? Es cierto que muchas veces también muchos se ponen solo como autoridad, pero no, las autoridades espirituales son puestas por Dios, eso debemos entender.
De la misma forma debemos tener respeto, de la misma forma debemos tener admiración, de la misma forma debemos tener reconocimiento, así como tenemos respeto hacia las cosas de Dios, hacia respeto hacia nuestros padres, hacia nuestras madres, hacia las autoridades civiles, también debemos tener respeto hacia nuestras autoridades espirituales, ¿verdad? Porque usted tiene que entender que pastorear o cuidar personas es el trabajo más difícil que existe, ¿o no? Porque no solo hay un vínculo emocional, ¿sí?, con la persona que está discipulando, que está guiando, sino también es un vínculo espiritual. No solamente es un vínculo emocional, sino espiritual, ¿sí? Porque de todas las profesiones que existen en el mundo, ¿sí?, que implica relaciones de los pastores y líderes, es muy difícil. Podemos ver los médicos, podemos ver los psicólogos, los abogados, podemos ver los vendedores, ¿sí?, las distintas profesiones que existen, ¿sí?, tienen contacto con personas, pero solamente de un vínculo comercial, un vínculo emocional, un vínculo de salud, un vínculo de solicitar algo, una ayuda, ¿sí? Pero debemos entender que los pastores no solamente tienen un vínculo emocional, sino que un vínculo espiritual. ¿Sí? Sabemos que los pastores velan por las almas, velan por las personas dentro de la iglesia. Y más allá de un vínculo emocional, de un afecto, de un cariño, de un amor, de guiarlos por el buen camino, también hay un vínculo espiritual. Usted tiene que entender que a los pastores, a los líderes, les duele cuando uno de sus discípulos, uno de sus hijos, de lo que está liderando, se va de la iglesia. Le duele porque le afecta, porque más allá de no es solamente un vínculo emocional, sino que es un vínculo espiritual y duele muchas veces cuando un hijo se va, vuelve a sus pasiones, vuelve al mundo, vuelve a hacer lo que hacía antes, ¿sí? Porque ya no es un vínculo emocional, sino que ya es un vínculo más allá de lo emocional, que va más allá del amor, sino que es espiritual, ¿sí? Por eso debemos entender como iglesia, debemos entender como hijos, como personas que nos están liderando, que debemos honrar y respetar a las personas que están por encima de nosotros. Debemos respetar incluso a nuestros padres, porque ellos están por encima de nosotros, porque ellos ya pasaron, ellos ya vivieron la vida y ellos nos enseñan, nos aconsejan y nosotros debemos honrarlo. De la misma forma debemos respetar, ¿sí?, a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades espirituales, porque ellos nos están discipulando, ellos nos están guiando y nosotros debemos honrarlo, debemos respetarlo, ¿sí? ¿Y qué nos enseña Pablo? Pablo nos enseña, ¿sí?, el gran Pablo de Tarso, ¿sí?, nos enseña en primera de Tesalonicenses, ¿sí? Pablo le escribe una carta a la iglesia de Tesalonicense, en el capítulo 5, versículos 12 y 13 le dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tenés paz entre vosotros. Pablo nos enseña, ¿sí? Pablo en ese tiempo exhorta a la iglesia a la iglesia de Tesalonicense. Pablo exhorta, le escribe una carta y le dice, él le ruega, él escribe, sí, hermanos, que reconozcamos el trabajo que hacen las autoridades, que hacen los pastores, que hacen los apóstoles, que hacen los líderes, ¿sí? Porque ellos trabajan entre vosotros y que nos ayudan, nos presiden en el Señor, y que muchas veces ellos nos amonestan, muchas veces ellos nos pulen el carácter, muchas veces ellos nos enseñan, muchas veces nos dicen que por acá no, es mejor por este camino, porque ellos saben, si ellos fueron puestos por Dios, y ellos fueron guiados por Dios, ellos ya saben, ya también pasaron. Y debemos entender que muchas veces nuestros líderes, nuestros pastores nos van a amonestar, nos van a reprender, nos van a exhortar,
Y muchas veces nosotros nos enojamos. ¿Y qué hacemos lo primero que cuando nos enojamos? Sacamos cuero, nos vamos de la iglesia, no queremos venir más a la iglesia, no queremos saber más nada de la iglesia. ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene Dios de que vos te hayas enojado con el pastor, con tu líder? ¿Qué culpa tiene Dios? Si Él te amonestó, es porque algo estaba mal, porque algo no estaba concordando, es porque algo no estaba bien. Y eso está mal, y por algo te lo dice, para que puedas tomarte ese tiempo, para que puedas pensar en las cosas que estás haciendo y poder trabajarlas, poder pasar por ese proceso, porque debemos entender que la disciplina trae bendición y la disciplina trae honra, y cuando nos amonestan debemos honrar, debemos respetar, no hablar mal, no irnos de la iglesia, sino que a pesar de estar disciplinados, de estar bajados, muchas veces ya nos enojamos, no queremos venir. Y no es así porque Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa. Muchas veces nos enojamos con los propios hermanos, con los líderes, con los pastores, hasta incluso con los músicos, con esto, con aquello. Pero ellos no tienen la culpa. Somos humanos, de carne y hueso, tenemos errores muchas veces. Pero ¿qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tiene Dios de que vos te alejes por esas causas? No tienen la culpa. Por eso Pablo le enseña, ¿sí?, a la iglesia de Tesalónica. Y aquí podemos observar que Dios mismo, por medio de Pablo, ¿sí?, el padre espiritual de la iglesia tesalónica, demandó a los miembros de esa iglesia, ¿sí?, que acepten y respeten, ¿sí?, las amonestaciones de sus líderes para que la paz de Cristo reine en sus vidas, ¿sí? El mismo Pablo exhortó y demandó a los miembros de la iglesia de Tesalónica, porque él estaba viendo, él estaba observando que algo no iba bien, que algo no estaba concordando, y él escribió esa carta, ¿sí?, que es necesario, sí, que él le rogaba, sí, a los hermanos de Tesalónica, sí, que trabajen juntos, sí, que se amen, que respeten, sí, a sus autoridades, y que si se lo amonestan, lo exhortan, puedan tomarlo bien, con calma, que lo puedan pensar, que no se enojen, sí, porque eso hace que Cristo reine en nuestras vidas y que podamos ir bien con la obra de Dios, con el ministerio, con la iglesia. Y hoy en día muchos miembros de la iglesia carecen de paz. ¿Por qué? Porque no han aprendido a aceptar las correcciones que muchas veces las autoridades, que muchas veces los líderes, los pastores, los padres espirituales nos dan, porque nos corrigen. Ellos muchas veces también moldean nuestro carácter, nos pulen, y muchas veces llegamos a enojarnos, pero es en el momento, pero después tenemos que pensar, sentarnos, si esto estoy haciendo mal, tienen razón, estamos haciendo malas cosas. Y muchas veces cuando nosotros llegamos a pensar tan profundamente, nos damos cuenta que sí, que tienen razón, pero ya nos enojamos, no venimos más a la iglesia, no queremos saber nada más de la iglesia, no queremos saber absolutamente nada. Pero si tú estás escuchando esto, reflexioná, pensalo con calma, ¿sí? Que cuando una persona, ¿sí?, un líder, incluso un pastor, te amonesta, te exhorta, tenés que pensar, porque lo hace por tu bien, para que vos tengas paz, para que tengas tranquilidad, porque algo no está yendo bien, algo no concuerda, y debes sujetarte, debes respetar de eso. Hebreos 13, versículo 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el versículo 17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
Obedeced a vuestros pastores, estar sujeto a ellos. ¿Cuántas veces nos cuesta obedecer, estar sujeto, verdad? Muchas veces nos cuesta, ¿sí? Muchas veces decimos, ¿quiénes son ellos para decirnos qué hacer? ¿Quiénes son ellos para decirnos que hagamos esto, aquello? Pero ellos son autoridades, ellos son puestos por Dios, y la Biblia dice que debemos honrarlos, debemos respetarlos, obedecerlos y estar sujetos. No enojarnos, así como tú estás sujeto a tus padres hasta los 18 años, y si sigues estudiando hasta los 25, y si sigues viviendo en la misma casa, vos debes estar sujeto a ellos, debes respetar lo de la casa, si estás viviendo en su propio techo, debes respetar. Si no querés respetar, te vas de la casa. ¿Es así o no? Amén, así es. Por eso debemos obedecer y sujetar a nuestros líderes, a nuestros pastores. Y aquí Pablo comienza diciendo que nos acordemos de nuestros pastores, ¿sí? Esto hace referencia también a no olvidarnos de las necesidades que ellos tienen, como también las necesidades que ellos tienen, solamente no emocional, no espiritual, sino que también necesidades económicas, porque ellos también son seres humanos y necesitan por ahí vestir, necesitan por ejemplo comer, alimentarse, necesitan vivienda, necesitan un móvil para moverse, medios de movilidad, ¿sí? Y Pablo eso es lo que le dice a la iglesia y también nos dice a nosotros. ¿Por qué? Porque tal lo expresó Pablo, ¿sí? Que los pastores nos sirvan a nosotros y a la iglesia, y nosotros también debemos servirlos a ellos y debemos honrarlos, ¿sí? Porque ellos son autoridades espirituales, ya sea que son humanos, pero ellos son puestos por Dios y por lo tanto son autoridades espirituales, ¿sí? Porque en la cabeza sí de los miembros, de las personas de la iglesia, siempre está la idea de que los pastores y líderes sí son personas de hierro y no sufren, pero no es así. No es así. Son seres humanos que necesitan un abrazo, necesitan que oremos por ellos, que los sirvamos, que lo honremos, lo obedezcamos, ¿sí? Porque ellos velan, ¿sí? Los pastores velan, cuidan, aconsejan, guían al pueblo, a su rebaño, ¿sí? Y ellos están 100% expuestos, más que los miembros comunes de la iglesia, a los que están trabajando a la par, ya sea en cualquier servicio, ¿sí? Ellos están siempre en el campo de la batalla espiritual, por eso debemos honrarlos, debemos orar por ellos, estar a la brecha, cubrirlos en oración, ¿sí? Porque el enemigo los ataca. Y debemos no olvidar estas prácticas espirituales, ¿sí? De honrar y respetar y obedecer a nuestras autoridades. Porque la honra trae recompensa. Porque nosotros debemos entender de que amanece muchas veces y hasta que nos acostamos a dormir, nosotros sabemos que tenemos el enemigo número 1, que es Satanás. Nuestro enemigo número 2 es nuestro propio carne, ¿sí? Es nuestro propio cuerpo. Nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, porque nosotros comemos con nuestro enemigo, dormimos con nuestro enemigo, convivimos con nuestro enemigo. Y la iglesia debe entender, sí, que nuestro enemigo número 1 es Satanás, pero también debe entender la iglesia, las personas del otro lado, que nuestro enemigo número 2 es nuestra propia carne, es nuestra mente. No somos nosotros mismos nuestros propios enemigos. Hay una frase que nosotros mismos nos destruimos, ¿sí? Nosotros mismos nos destruimos, ¿sí? Y debemos entender, ¿sí?, que el enemigo más grande somos nosotros mismos. Nosotros mismos nos destruimos, nosotros mismos nos autoprovocamos heridas. Y este fenómeno es lo que quiere destruirnos, ¿sí? Y debes entender que si lo venciste a este fenómeno, venciste a la carne, vas a poder vencer todo lo demás. Y por eso vemos muchas veces que
que hay gente dentro de la iglesia que siempre vuelve a caer en lo mismo, vuelve a las cosas que estaba antes de su antigua vida pasada. Sí, porque no ha podido cerrar las puertas, no ha podido cerrar las puertas al enemigo. Por eso muchas veces debemos lidiar muchas veces con nuestro propio enemigo, que es nuestro interior, porque nosotros tenemos que alimentar la carne o alimentar el espíritu. Y muchas veces, ¿qué estamos alimentando muchas veces en nuestra vida? ¿Estamos alimentando más la carne o estamos alimentando más nuestro espíritu? ¿Sí? Y nosotros mismos somos los que muchas veces le culpamos muchas veces a Satanás, le culpamos a Dios, pero ¿por qué no nos autoexaminamos y nos culpamos a nosotros mismos? ¿Sí? Porque nosotros mismos muchas veces nos destruimos, nosotros mismos somos nuestro propio enemigo, ¿sí? Y este es el mensaje que le traje esta tarde, ya casi tarde de noche ya. Ya falta pocos minutos para que ya sea casi las 7 de la tarde. Y estuvimos hablando acerca del poder de la honra. Así que la honra trae recompensa, que la honra muchas veces trae disciplina, la honra trae paz. La honra es fundamental dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro del hogar y en nuestro caminar diario. El poder de la honra. Debemos aprender a honrar, porque la honra trae recompensa. Así que ahí tú que estuviste atento, escuchando durante toda esta tarde en el mensaje, acordate que la honra tiene un poder y que trae recompensa para cada una de nuestras vidas. Así que en primer lugar te repito que debes honrar a la autoridad suprema, que es Dios. En segundo lugar, honrar a tus padres, a tus madres. En tercer lugar, honrar a las autoridades civiles. Y en cuarto lugar, honrar a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades espirituales dentro de la iglesia. Pero si tú honras a Dios, vas a honrar a los demás, porque todo empieza por Dios. Si tú pones a Dios en primer lugar en esa honra, vas a honrar a tus padres, vas a honrar a las autoridades civiles y vas a honrar a las autoridades espirituales. Porque si no honras a tus padres y a tus madres, si no honras a las autoridades civiles, si no honras a los pastores, a los líderes, no los respetás, no estás sujeto a ellos, no lo obedeces, eso quiere decir que ni siquiera honras a Dios, ni siquiera lo honras, ni siquiera lo respetás, lo valorás como el ser supremo que es. Si todo empieza por Dios, en primer lugar Dios, honrar a Dios, y vas a ver que vas a empezar a honrar a tus padres, a las autoridades civiles, y vas a incluso a honrar a las autoridades espirituales. Así que te recuerdo que la honra trae recompensa. Así es, muy bueno, lindo mensaje, ¿no? Para reflexionar, ¿sí? Y bueno, y antes de todo, antes que te vayas, Franco, queremos orar para que Dios nos ayude a poner en práctica eso, lo que Dios nos habla en nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro inconsciente, como se dice, ¿no? Porque tenemos que poner, porque a veces cuesta mucho, como decimos, honrar. Porque cuesta mucho cuando uno nos corrige. ¿Por qué cuesta mucho cuando las autoridades nos corrigen correctamente? Y a veces ahí entra el orgullo uno mismo, entra el ego, y eso es lo que nos destruye primeramente. Porque no queremos dejarnos corregir, no queremos que nos diga lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que Dios tiene que moldear en nuestro interior, nuestro ser. Y bueno, y vamos a llevar esto, a dejarle a Dios, ¿sí?
y queremos que el Espíritu Santo empiece a moldear nuestro carácter, que empiece a poner lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿sí? Primeramente la obediencia, como decía Franco a través del mensaje, ¿no? Ser obediente, honrar a los padres también, porque ellos también velan, se levantan temprano, salen a buscar para el sustento diario, ¿no? ¿Sí? Y verdaderamente, ¿cómo no vamos a honrar a nuestros padres carnalmente, y también a los padres espiritualmente, que día y noche velan, ¿sí? Se levantan a la madrugada y oran que nosotros podamos descansar? A veces nosotros descansamos bien, nos levantamos bien, pero mediante la oración de nuestro Padre espiritual. Así que por último, vamos a decirle a Franco que esté orando, ¿sí? Que esté orando también para los jóvenes también que están escuchando también, que están ahí prendiditos, ¿sí? Que están acompañando también a través de la frecuencia modulada 100.1. Así que por último vamos a estar orando, ¿sí? Y dejando tu mensaje ahí en la portada de Facebook. Nosotros vamos a estar anotando también, vamos a presentar delante de Dios, vamos a estar orando, ¿sí? Porque todos los días hay un grupo de intercesión aquí en la iglesia y están orando por tu vida. Queremos decirte que estamos orando, queremos traerte buenas nuevas, que estamos orando por tu vida, ¿sí? Y no estás solo, ¿sí? No estás solo, y queremos traerte la palabra de Dios, así como trajo Franco, ¿sí? Que hay una oportunidad, ¿sí? Si vos estabas ahí, pedirle a Dios que cambie tu ser, que cambie tu corazón, ¿sí? Y ahí Dios va a hacer grandes cosas. Así que te dejamos, Franco, por último, que esté orando, que traiga esta oración, por último, antes que terminemos el programa. Así es, ahí en donde quiera que estés del otro lado, quiero que cierres los ojos por un momento. Si estás manejando, obviamente que no, porque un accidente, ¿viste? Pero si quizás no estás haciendo nada, por ahí si estás escuchando, sí, cerrar tus ojos por un momento o hacerlo con los ojos abiertos. De igual forma, la oración va a llegar. Así que, en primer lugar, vamos a dar gracias al Señor por la palabra, vamos a estar orando por aquellos que estuvieron escuchando, así que ahí, si tú estás del otro lado, orar también, pedirle a Dios. ¿Sí? Hemos aprendido acerca del poder de la honra, ¿sí? De que la honra sí trae recompensa, y que nosotros debemos honrar primeramente a Dios, honrar a nuestros padres, a las autoridades civiles y a las autoridades espirituales. Pero recordemos que para honrar todas las demás debemos honrar a la autoridad máxima, a la autoridad suprema, que es Dios, nuestro Padre Celestial. Porque si lo honramos a Él, vamos a honrar a nuestras autoridades civiles, vamos a honrar a nuestros pastores, a nuestros líderes, vamos a honrar a nuestros padres incluso. Pero si no lo honramos a Él, de nada sirve lo demás, porque la honra no está. O puedes honrar a medias, pero la honra trae recompensa cuando honras de todo corazón, cuando honras con respeto, con admiración. Así que estas prácticas espirituales, tomala, ¿sí? Recibí la palabra en esta tarde, tomala, apropiate de ella, practicalas, de honrar primeramente a Dios, y vas a ver que vas a honrar a tus padres, vas a honrar a las autoridades civiles, y vas a honrar incluso a las autoridades dentro de la iglesia. Así que vamos a estar orando. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, sí, te damos gracias, Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor. Sin duda, Señor, yo sé que ahí del otro lado, a través de este medio de comunicación tan importante como es la radio, Señor, yo sé que tu palabra, Señor, ha tocado, tu palabra
estuvo hablando a los que estaban atentos, escuchando, Dios Todopoderoso. Yo sé que, Señor, que tu palabra es más cortante que una espada de doble filo, Señor, que llega, Señor, a las profundidades de nuestra mente, de nuestro corazón, Dios Todopoderoso. Señor, también sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Dios Todopoderoso, y que ella siempre hace efecto. Si tu palabra ha caído, Señor, en el corazón de cada oyente, de cada persona que estaba del otro lado, de que estaba sintonizando la FM 100.1, Señor. Señor, yo sé que tu palabra cayó en buena tierra y va a dar su fruto, Señor. Señor, oramos para que las personas que estuvieron escuchando, que están del otro lado, Dios Todopoderoso, que están a través del vivo, del Facebook, que están a través de la radio, Dios Todopoderoso, Señor, puedan honrar, Señor. Señor, ministramos a través de la honra en esta tarde, Señor, que las personas puedan aprender estas prácticas de poder honrar, en primer lugar, honrarte a ti, Dios Todopoderoso, que de ahí proviene la honra. Si no te honramos a ti, no podemos honrar a las demás cosas que vienen, como honrar a nuestros padres. Señor, enséñanos a honrar a nuestros padres, a amarlos, a respetarlos, a valorarlos, a ayudarles incluso. Señor, enséñanos a honrar a las autoridades civiles, a respetar al sistema de seguridad, Señor, a respetar a los maestros, a los profesores, a respetar a los médicos, a los profesionales, Señor, del otro lado. Señor, pero también enséñanos como iglesia, como hijos tuyos, Dios Todopoderoso, a poder honrar a nuestros padres espirituales, de poder honrar a los líderes, de poder respetarlos, de poder valorarlos, de poder estar sujeto a ellos, Señor, de poder, Señor, estar sujeto a ellos, Señor, y poder respetarlo, Dios Todopoderoso. Señor, yo sé que tu palabra, Señor, sin duda ha tocado los corazones, Señor. Yo sé que ella, Señor, ha llegado a los distintos oídos, Padre, y yo sé que va a hacer efectos, Dios Todopoderoso, y que vamos a ver tu mano de poder, Señor, manifestándote del otro lado, Señor, porque nosotros enviamos la palabra, y tu palabra, Señor, Padre, va a hacer efecto. Declaramos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, gracias por la palabra, gracias, Franco, que Dios te bendiga mucho. Llegó el horario de despedirnos ya, y bueno, entre un ratito va a estar con Walter, ¿sí? Walter es su programa también, así que gracias por sintonizarnos, gracias por permitir entrar a tu hogar a través de esta frecuencia modulada también. Un abrazo de radio, así que nos despedimos, Franco, nos despedimos, Fabián también, así que gracias por todo y que Dios te bendiga mucho. Gracias, Franco, por el mensaje también, así que igual va a estar con nosotros también en estos días también. Queremos comentarte también, comentarle a la audiencia que desde el lunes vamos a estar desde las 18, puede ser, sí, de las 18 hasta las 20 horas, ¿sí? Desde el lunes ya empezamos copadísimo, con unas horitas más cambiamos, ¿sí? Para que también la gente que están escuchando también, que están en su trabajo, puedan deleitarse escuchando la mejor programación, es compartiendo unos ricos mates con su familia, con su esposa. Así que un abrazo aquí en Palabra Martín Enríquez. También está con nosotros, se va a despedir Fabiancho, ¿sí? Así que gracias, él estaba llevando unos ricos unos mates, así que bueno, mi hermano, muy contento estoy, muy contento estoy por esta palabra que largó el hermano Franco. Tiene que analizarlo y pensar bien, hermano. Muy hermosa palabra que le puso Jesucristo en su corazón para que se extienda a todo oyente de este ministerio, de esta radio. Así es, así que nos despedimos, Fabián, hasta el próximo lunes, hasta la hora 10. Bueno, hermano, nos vemos el lunes a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, así que chau, gente linda, que Dios los bendiga mucho. Un abrazo de radio, un abrazo para todos los que nos están viendo. Gracias por permitir entrar a través de las redes sociales también. Que Dios los bendiga mucho. Aquí en Palabra Martín Enríquez, Fabián y Franco Ríos. Así que gracias por todo. Chau.